Quinto seminario de la metafísica del arte. Hoy nos toca hablar de las vanidades. Las vanidades, recordemos que hemos hablado del concepto de realidad, hemos hablado de las emociones, de los sentimientos, de las creencias. Hoy las vanidades. Las vanidades, la vanidad en general no deja de ser una creencia. Es decir, tú te crees que soberbiamente, ¿no?, eres capaz de hacer o de ser algo diferente a los demás. Las vanidades que se han representado en el arte siempre. De hecho, los grandes artistas tienen una colección de vanidades siempre, ¿no? Y las vanidades que originalmente se entendían como aquellos aspectos humanos, metafísicos por supuesto, aquellos aspectos que pretendían diferenciarse de los demás, ¿no? Ya Aristóteles, hace 2500 años, hablaba con su gran frase vanitas vanitatum omnia vanitas, ¿no? Es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien. La Iglesia, cuando el cristianismo imperó, lo tradujo como los pecados capitales, o sea, las vanidades eran los conocidos, más conocidos por nosotros, los pecados capitales. Y ante una vanidad, pecado capital, habría una virtud. Y lo que pretendía la Iglesia es que todos nos acercáramos más hacia la virtud que hacia el pecado, lógicamente. Pero si las vanidades las consideramos como una conducta, que no olvidemos que no deja de ser una creencia puramente humana, quizá la Iglesia lo que ha hecho ha sido utilizarlos, ¿no?, para poder tener a su pueblo un poco mejor, para que su pueblo sea algo mejor. La búsqueda de la bondad. El otro día hablábamos de las creencias. Al fin y al cabo, una creencia puede tener en origen un valor bondad, y luego todo el dogma y la liturgia que hay alrededor puede desvirtuarlo. Bien, con las virtudes con las vanidades sería lo mismo. Pero nos ceñiremos con esa nomenclatura porque será mucho más fácil el podernos entender. Como sabéis, hay 7 pecados capitales. Hablaremos de 7 vanidades que, como he dicho, están representadas por muchos artistas. De hecho, hay una obra que es preciosa, se llama Vanidad, tal cual, ya la miraréis en internet, que es una señora que está delante de su tocador, que de lejos parece una calavera, En la pintura flamenca del barroco se representó y se inició todo esto con aquellos famosos bodegones que les acabaron llamando vanitas, precisamente porque representaban en cada uno de los bodegones las vanidades y al mismo tiempo la inutilidad de las vanidades, porque el tiempo pasa. Todos habéis visto en esos bodegones un reloj, normalmente de arena, y una calavera. Y eso, el simbolismo de eso es, por muchas vanidades que tú tengas en la vida, el tiempo pasa, tempus fugit, ¿no?, y acabaremos muriendo, que eso es la realidad, ¿no? Una de las verdades es que nos moriremos. Y muchos otros, pero detallemos las vanidades a ver si conseguimos clasificarlas un poquito y poder tenerlas presentes, incluso para alguna vez, algún día, representarlas y hacer una colección acerca de las vanidades.
La soberbia sería la vanidad que resume más las vanidades, la soberbia, ¿no? El engreimiento, el creerse que está muy por encima del resto de sus congéneres. ¿Cuál sería la virtud? La virtud sería la humildad. Por eso siempre se preconiza la virtud en contra de la soberbia. Esa soberbia se hace se manifiesta como elemento constructivo y a veces muchas destructivo. Todos, o quizá todos, no lo sé, hemos tenido algún jefe soberbio. Seguro, si ahora hacéis memoria, ¿no? Algún jefe soberbio, alguna jefa soberbia, ¿no? En la que su frase habitual, ¿no? O frecuente es la de ¿qué sabrás? ¿Qué sabrás? Diciéndote que él o ella sí sabe de lo que estamos hablando. Esa soberbia sería la madre de todas las vanidades. Porque, por ejemplo, otra vanidad, la envidia. La envidia, que es, al fin y al cabo, querer lo que tiene el prójimo. La virtud, ¿no?, sería dar lo que tú tienes al prójimo, por lo tanto, caridad, ¿no? ¿Quién es envidioso? Bien, se decía en España que era el deporte nacional, ¿no? Si tú tenías un 600 y el vecino se compraba un 124, hablo de modelos de SEAT de hace muchos años, bien, tú tenías envidia de ese 124 y quisieras que tu vecino no lo tuviera, pero tú sí. Porque también era una manera del poder demostrar que eres mejor, por lo tanto, soberbia. Volvemos otra vez a la soberbia. Bien, envidia, quizá para la gente con bondad, general, hablo en general, la envidia no la he sentido nunca, aunque se diga muchas veces, tengo una envidia sana. La envidia sana es un oxímoron. Tú no puedes tener una envidia y que sea sana. Bien, por lo tanto, a eso le llamaríamos admiración, no una envidia sana. Por lo tanto, no todo el mundo tiene esa envidia, pero se desarrolla muy pronto, porque de la envidia es donde nacen los celos. Y los niños chiquitines, muy pequeños, ya demuestran celos. Por lo tanto, está claro que la envidia pudiera ser no aprendida. Y si no fuera aprendida, sería intuitiva. Por lo tanto, deberíamos de pensar en aquella manada de lobos, ¿no?, que tienen la comida delante, ¿no?, y el que no puede entrar porque el otro le enseña las caninas, le enseña los dientes, tiene envidia de que el otro se esté comiendo la presa y él no. Es decir, podría tener una base incluso intuitiva. La avaricia. La avaricia, bueno, es acopiar y acopiar bienes. ¿Bien? Quizá más dinero, ¿no?, acopiar para mí. ¿Cuál sería su virtud? Pues la generosidad, ¿no?, que lo que yo tengo también lo comparto. ¿Bien? La avaricia, al final, también tiene un punto de soberbia, porque como más tienes, como decían antes, ¿no?, tanto tienes, tanto vales. Por lo tanto, hacerte valer por lo que tienes tiene una parte de soberbia. Por eso he dicho que la soberbia es quizá la matriz de todas las otras vanidades.
La gula que no la podemos representar solo con aquello de comer, ¿no? Gula es todo aquello que te puedes poner encima, ¿no? En las posguerras era muy frecuente que la gente, hombres y mujeres, se colocaran encima joyas, buenas telas y buena comida, ¿no? Para representar quizá lo que carecían, soberbia. Otra vez vamos a la soberbia, ¿no? ¿Cuál es la virtud ante la gula? La templanza. Esa sería la manera más bondadosa de operar para no caer en la gula, ¿sí? Acordaros de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Hay un Gustavo Doré, que era un grabador muy famoso en Alemania, hizo unos libros de grabados y uno de ellos era Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Incluso hay restaurantes que se llaman así, ¿no? Gargantúa y Pantagruel. La pereza es otra vanidad, aunque no lo parezca, es la manera que uno tiene de vivir de los demás, ¿sí? O sea, la pereza es esa gracia vanidosa, por supuesto, de que a mí que me lo hagan todo, pero yo, si no hago nada, mejor, ¿no? Hay que bajar la basura, pues mañana, ¿no? ¿Cuál es la virtud? La diligencia, estar dispuesto siempre a hacer cosas que son comunitarias o que son propias, no importa. Bien, la pereza, hoy día, como sabéis, muy extendida, incluso subvencionada. Es decir, a alguien que no quiere trabajar, ¿bien?, consigue no trabajar y que le paguen, incluso subvencionada. Pero no deja de ser una vanidad. Incluso muchos presumen de que ellos, ¿para qué tener que trabajar o hacer las cosas comunitarias si a mí ya me lo hacen? La lujuria. La lujuria se ha considerado una vanidad, aunque hoy se pueda normalizar, ¿no? O sea, ser lujurioso hoy día está normalizado, no se considera como algo, así como la avaricia, la soberbia, pero en cambio la lujuria se ha normalizado. Como se ha normalizado en el contexto en el que vivimos, pues es muy difícil poderla tildar de un aspecto vanidoso, pero no por nada, sino porque la frecuencia de su uso, de su presencia en la sociedad, la frecuencia es elevadísima, tan elevada que diríamos que es normal por frecuente. ¿Bien? La virtud que la Iglesia dio era la castidad. ¿Quién habla hoy de castidad? No se puede hablar de castidad. La virtud hoy día quizás sería la contención, ¿no? El que tú sepas cuándo, con quién y por qué, incluso ejercer esa lujuria aunque la tengas escondida. Y me falta una, ¿no? ¿Cuántas he dicho? ¿Me falta una? Sí, ¿no? Recuérdamelas. La ira, ¿no? La ira, perfecto, la ira. Bien, la ira, hemos hablado de la ira ya. Cuando hablamos de las emociones, una mala gestión de las emociones provocaba ira, ¿no? O sea, cuando tú tienes rabia de una emoción, rabia, si la gestionas bien, defiendes tu dignidad, si no la gestionas bien, matas al contrario, ¿no? Es decir, vas a por él. Eso es ira, que a la larga se puede convertir incluso en odio. Pero el momento es la ira, ser irascible. Y esa es una vanidad que va en contra de la convivencia. Fijaros que todas las vanidades van en contra de la convivencia, vamos a decir,
agradable, ¿no? Cooperativa, de ayudarse de unos a los otros, y las virtudes es a favor de ayudarse los unos a los otros, de que no haya muchos conflictos, ¿no? Pues bien, todo esto que es metafísico, no he dicho la virtud de la ira. Bueno, la virtud de la ira sería la paciencia, ¿no? ¿Cuántas veces os han dicho, antes de decir nada, contar hasta 10, ¿no? Bien, pues esa sería la paciencia para no ser irascible, ¿no? Bien, si ahora nos preguntáramos, ¿hacemos estas reflexiones actualmente? Bien, como nuestra espiritualidad no está bajo el dogma de lo establecido, la ética, y ahí es donde esto es lo importante, la ética que circula es sin moral. Es decir, antes hablábamos siempre de ética y moral casi como sinónimos. La ética no es más que el pensamiento de un contexto, del que sea, ¿no? Histórico, del que sea. Bien, la ética serían las normas. ¿Recordáis que estábamos hablando del aprendizaje? Pues la ética serían las normas cuando se siguen las normas. Pero si las normas no se siguen, la ética es caótica, ¿bien? Y cuando no va unida a la moral, que sí que es la conducta que tú quieres desarrollar según creencias, según dogmas, según fe, ¿bien? Y no hay una unión entre lo que sería el pensamiento, la visión del mundo, la ética, ¿no? Y la moral, ¿bien? Está claro que la moral desaparece, ¿bien? Y la ética se queda huérfana, porque ¿en qué amparamos nuestra conducta si no es a base de virtudes o querer ser virtuoso? Si no la amparamos, ¿no? La moral se cae, nos queda solo una ética caótica, por lo tanto, muy difícil de poder tomar conciencia de cuál es realmente tu contexto. O sea, ¿qué es lo que piensa tu generación? ¿Qué es o cuáles son aquellos conceptos que nos dirigen el pensamiento? No olvidaros que el pensamiento es aprendizaje, por lo tanto es muy importante lo que es lo que tú tienes a tu alrededor para que pienses de una manera u otra. Y el pensamiento global le llamaríamos ética, pero si la moral se nos ha caído, no se sustenta. Hay tantas éticas como personas puede haber. ¿Por qué? Porque el pensamiento es individual de cada uno. ¿Y por qué hablamos de tanta metafísica en el arte? ¿No? Porque es la base fundamental de lo que vayamos a representar. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Un retrato. Un retrato. Un retrato de quien sea, un encargo. Te llega alguien y dice, quiero que usted retrate a mi hijo, ¿no? Vale, pues muy bien. Tienes un encargo, un retrato. Bien. Primer concepto que desarrollas es lo que ves, concepto de realidad, es decir, ese personaje tiene vida, ¿bien? Y te interesa saber qué vida tiene para poderlo representar. Y te interesa cómo ha desarrollado sus emociones, cómo las ha gestionado, de qué manera utiliza el pensamiento de lo que ha aprendido, en qué cree, ¿no? Es de una manera de ser o de otra. Valorando las vanidades y las virtudes, puedes saber en qué esfera metafísica se mueve. Y gracias a todo esto puedes hacer un retrato no solamente de lo físico, sino también de su parte metafísica. Por eso es tan importante el tenerlo presente. ¿Bien? No hace falta dominarlo mucho,
solamente conocerlo, ¿no? Si ese personaje le ves con los ojos separados, las cejas muy arqueadas y una de ellas más alta que la otra, con una nariz que ya tiene las arrugas, ¿no?, típicas del asco incluso. Acordaros de la emoción asco, ¿no? Que además le ves, ya que le puedes ver cara de sufrimiento, ¿sí?, o cara de cinismo. ¿Bien? Todo eso se verá representado con todos estos aspectos metafísicos que hemos hablado durante todos estos días. Y podrás retratarle mucho mejor que lo que la fotografía te dice en ese momento. Y lo podrás retratar mucho mejor si lo conoces. ¿Bien? Un tal Ian Perla, pero en inglés, Pearl, escribió un libro, que os lo recomiendo, vale la pena. Es un monólogo de un pintor que tiene que hacer un retrato de un antiguo amigo, porque el antiguo amigo le ha ido muy bien en la vida, y le pide a él, como artista, un retrato suyo. Y el pintor, ¿no?, todo el libro es un monólogo de sus reflexiones acerca de cómo era, cómo es, qué es lo que va a pasar en la vida, si es vanidoso, si no, si ha sido generoso, por qué lo hace. Es decir, todo eso, un monólogo, es un libro, un tipo, pues bueno, un monólogo, pero un monólogo largo, acerca del análisis que hace el artista sobre el que va a ser retratado. Y todo esto que estamos hablando está reflejado en el libro. Sus vanidades, sus caprichos, su forma de reaccionar, cómo toma las decisiones, si se arrepiente o no de haberlas tomado, si es soberbio, si no, todas esas cosas, para poderlas representar en un retrato. Es decir, que no nos baste solamente hacer una representación física de la fotografía que vemos o del modelo en vivo que podamos tener delante, ¿no? Sino preguntémonos muchas más cosas, porque seguro que le daremos vida a eso que vamos a representar. Y esa vida no es solo física, aunque se represente, es metafísica, pero tienes que conocer para poderla utilizar.